Evangelio de Juan en el capítulo 3. Vaya capítulo tan bello de este Evangelio, el capítulo 3 y la conversación extensa que Jesús tuvo con Nicodemo. En esta ocasión estamos en el capítulo 3, empezando el versículo 22. Jesús en Judea. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad de entrar en tu palabra y alimentarnos grandemente con todo lo que tú tienes ahí para nosotros. Especialmente en esta mañana yo te pido por Estela y Toño y la familia de ella allá también en Michoacán, por esta triste noticia de la maldad del hombre que no le importa quitar la vida con tal de tener algún beneficio material. Qué tontos, porque Dios lo ve y lo va a demandar. Te pedimos por ellos que realmente la palabra de Dios sea su consuelo. Y danos una enseñanza preciosa esta mañana para nuestro corazón. Bendice a las personas que se han conectado y las que oirán y verán este estudio más tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús en Judea. Juan capítulo 3, empezando en el versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Este es el pasaje de el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús en Judea.
Jesús termina de hablar con Nicodemo. Profundo, maravilloso, buenas nuevas de salvación. Os es necesario nacer de nuevo. Con ello adquieres tu boleto al cielo. Qué maravilloso, que es tan fácil, que es gratis. No lo fue para Cristo, quien pagó por mí, pero para mí es gratis. Se lo dice a Nicodemo, me lo dice también a mí. Y al terminar Jesús su diálogo con Nicodemo, la palabra de Dios nos dice que Jesús salió de Jerusalén y se fue a Judea. Bueno, Judea más bien es un territorio, no una ciudad. Es como decir Monterrey y Nuevo León. Jesús salió de Monterrey, podríamos decir, y se fue a Nuevo León. No, estaba en Nuevo León, pero salió de la ciudad, a los contornos, a los alrededores. Era muy importante que él saliera de Jerusalén y fuera a hablar con el pueblo, como lo estaremos viendo en este estudio. ¿Qué fue lo que sucedió en este primer viaje? Ya en su vida pública de Jesús. Bueno, empieza Jesús viajando, versículo 22. Después de esto, después del diálogo en Jerusalén con Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. Notamos algunas cosas importantes. Jesús ahora en su vida pública estará constantemente, incesantemente, recorriendo todo el territorio de Israel. Las buenas nuevas iban a ser pregonadas por todos lados, por Jesús mismo. Juan capítulo 9, versículo 24. Juan 9, 24. Perdón, Juan 9, 4. Juan 9, 4. Dice así. Amén. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Sí, había un corto tiempo de 3 años en donde Jesús iba a estar predicando por todo Israel y al mismo tiempo enseñándoles a sus discípulos. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vaya trabajo que tenía Jesús. Era un hombre fuerte, podía dormir poco y estar recorriendo a pie por todos lados para ver a la gente. Eso es lo que Jesús
había determinado hacer en su venida. Por eso había venido. El tiempo era corto y con mucho que hacer. Él quería que su luz llegara por todo el territorio. Salmos capítulo 19, versículo 6. Salmos capítulo 19, versículo 6. Efesios dice que los días son malos, que debemos de redimir el tiempo. No hay mucho tiempo, no puedes regresar el tiempo. Entonces tú también, que tienes a Cristo en tu corazón, debes trabajar incesantemente, anunciar por todos lados las buenas nuevas de Cristo. Salmos 19, 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sí, Cristo pudo haber venido en el siglo XXI y te preguntarías que con tanta premura, con tanta necesidad, con tanta urgencia, pues ¿por qué no vino mejor en el siglo XXI? Imagínate cómo se estaría expandiendo y llevando por todos los rincones de la tierra el Evangelio, pero Dios es sabio y Él sabía que tenía que ser así para que el Evangelio tomara forma de poco a poco, un renglón aquí, un renglón allá. Como dice Proverbios, la vida del justo, el Evangelio de Dios es como la luz de la aurora, empieza muy tenue hasta que el día es perfecto. Y como el Evangelio es siempre algo individual, no importaría el tener todos estos medios inmensos de comunicación. El Evangelio se comunica de uno en uno. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, 16. La segunda cosa que vemos en este viaje de Jesús es que no tenía ningún caso estar predicando en Jerusalén. Ahí estaba el centro religioso del país. Era mucho más importante salir al pueblo, predicar, enseñar, pues ahí es donde Él sería mucho más útil, como ya lo leímos en Mateo 9:35. Jesús recorría las ciudades, las aldeas, iba por todos lados. Jerusalén no era el punto a predicar ahora, ahí estaba el corazón endurecido. Tú debes pues hacer lo mismo, salir a hablar con tu vecino, salir a hablar con tu familia, con las personas que tú tienes allegadas a ti y que están olvidados totalmente de la realidad de Dios, y que quizá cuando eran niños lo escuchaban con más fuerza de su mamá o de la escuela donde iban, pero los tropiezos
las distracciones, los afanes de este siglo apagan todo y lo hacen totalmente una vida infructuosa. Otra cosa es que vemos que dice aquí que Jesús vino con sus discípulos. Sus discípulos fueron con él. Ahora entendían lo que tenían. Tenían a Jesús, no lo iban a soltar, no lo dejarían por nada, sino que estarían con él, aprendiendo de él. Jesús los había seleccionado y ellos se habían aprovechado de esto. Mateo 4:19, Mateo 4:19, Mateo 4:19, dice así: venid en pos de mí, dijo Jesús, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. Yo creo que tú tuviste la misma experiencia. Cuando yo recibí a Cristo, tuve una muy clara visión de que mi trabajo ya no sería en las cosas terrenales. Podía seguir trabajando en ellas, pero no era para nada mi prioridad. Realmente mi prioridad ahora estaba en pregonar las cosas de Cristo. Ayer tuve la visita de una persona del club alemán a donde yo fui a predicar por muchos años. Y él venía muy agradecido de cuánto yo le insistí acerca de Cristo. Le entregaba un folleto y ya tenía él almacenados, no sé, 10, 15 folletos. Y cuando él me veía venir, se me trataba de esquivar para que no tuviera que guardar un folleto más. Pero finalmente vino a los estudios, estudió conmigo, fuimos a viajes como a Costa Rica, fuimos juntos a campamentos con sus hijas, que ayer me mostraba ya señoras con hijos, sus hijas. Qué precioso es seguir diseminando la palabra. No sabemos lo que Dios hará con cada uno de esas almas. Eso es lo que Jesús vino a hacer y lo estaba haciendo. Empezaba en el territorio de Judea por todos lados. Otra cosa que vemos en este versículo es que su tiempo juntos, Jesús con sus discípulos, era de mucha importancia. Jesús no tenía un plan B. Él había seleccionado a sus discípulos y ellos se encargarían de llevar el Evangelio más adelante con los discípulos de los discípulos y luego los discípulos de los discípulos de los discípulos. Y ha llegado inclusive a México en este siglo XXI. Pero Jesús sabía que había mucho que enseñar y tenía que pasar esa enseñanza rápidamente. Sí, hay mucho que aprender. Yo sé que muchos de ustedes están tomando lo que llamamos el discipulado. Estudios
profundos para aprender la doctrina y realmente asimilar todas las cosas de Dios, no solamente para nuestra vida, sino para poder después enseñarla también a otros que llevarán el Evangelio a otras personas. El Evangelio ha crecido de esta manera, boca tras boca, tras boca, generación tras generación. A ti y a mí nos ha dado Dios el privilegio de ser sus pregoneros en este tiempo. El tiempo vendrá cuando será la siguiente generación que haga este trabajo. No había tiempo que perder. Si Jesús no perdió tiempo, ¿cuánto más nosotros debemos de hacer lo mismo? Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una cosa más vemos en este versículo 22. Dice aquí que estuvo allí con ellos y bautizaba. Más adelante se nos dice que no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. Juan capítulo 4, versículo 2, que dice, dice el versículo 2, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús ya los estaba entrenando para el trabajo que pronto ellos harían cuando Él se fuera. Lucas capítulo 10, versículo 23. Lucas 10, 23. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vaya privilegio que tenemos de estar aprendiendo el Evangelio de alguien que se ha propuesto enseñándonos. Jesús enseñó a sus discípulos enseñaron a otros. Yo tuve el privilegio de una persona que dedicó mucho tiempo para que yo estudiara, conociera, penetrara en las cosas de Dios. Y estoy muy agradecido de que esa persona se haya tomado el tiempo para mí. Sé que no fue Él, fue Cristo a través de Él
que esto estaba sucediendo. Tú que estás estudiando la palabra con alguien, cuídalo como la niña de tus ojos, atesóralo como lo más valioso de tu vida. Son joyas que después tú puedes pasar a otros para que ellos estén diciendo lo mismo y se preparen para hacerlo igual. Debemos pues prepararnos para nuestro lugar en la obra de Dios. No, el cristianismo no es leer la Biblia, es eso y mucho más. No, el cristianismo no es ir a una reunión para que yo aprenda de la Biblia a través de un predicador. Es mucho más. Es entregar tu vida. Es realmente dejar que Cristo te utilice como soldado de Cristo para llevar el Evangelio a otros. Y con ello te capacitas, te equiparas para aprender y poder tener todas las enseñanzas teóricas, doctrinales y luego prácticas en tu vida. El cristianismo es entregar tu vida a Jesús. Bueno, nos dicen los siguientes versículos que Jesús trabajaba intensamente. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido todavía encarcelado. Notamos que Juan trabajaba también intensamente. Él, como pregonero de Jesús, pues no se podía esperar más que lo mismo. Él continuó su trabajo intenso, aunque Jesús ya había aparecido y estuviera empezando su ministerio mismo. Un traslape entre Jesús y Juan el Bautista para entender que el trabajo de Dios no cesa, no se para, es continuo, aunque se pase la estafeta. Cuando unos salen, otros están entrando. Dios siempre está levantando nuevas generaciones de hombres y de mujeres para que el fuego nunca se extinga. Moisés fue un gran caudillo de Dios, pero él sabía que iba a morir y Dios tenía planeado levantar otro gran líder para sustituir a Moisés, que fue Josué. Nosotros también ahora estamos trabajando para Cristo y queremos ser dispensables. No somos indispensables. Pasamos la enseñanza y que otros la aprovechen, tomen la estafeta y corran con fuerza la carrera que tienen por delante. Ese es el Evangelio. Moisés fue maravilloso, siervo de Dios, pero Dios le dijo que iba a morir. Y todos han muerto, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los grandes misioneros de los siglos pasados. Y tú y yo también. Aprovechemos pues el tiempo pasando la enseñanza a otros. El trabajo debe continuar.
Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. En la parte intermedia que dice así: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No, la iglesia continúa, no importa que el apóstol Pablo ya no esté, no importa que otros grandes hombres de Dios también hayan ya muerto, vienen nuevos y Dios es el que continúa con su trabajo. Juan continuaría, Juan el Bautista continuaría con su trabajo hasta que Dios mismo lo retirara. Pronto vendría. Vemos aquí en el versículo 24 que dice: Juan no había sido aún encarcelado. Él estaba trabajando, él no sabía que esto vendría, aunque se lo suponía, porque el Evangelio siempre trae persecución. Pronto sería encarcelado, pronto sería ejecutado por Herodes. Pero no importa, mientras eso viniese, él estaba trabajando duramente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. El trabajo de Juan no era en vano, aún porque ahora Jesús estaba ahí. No importa. Así que, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que Juan bautizaba. Él bautizaba en Enón, junto a Salim, lugar de muchas aguas. Las oportunidades de traer gente a Dios nunca se agotan. Hoy es un día de buenas nuevas para mucha gente a quien tú le pasarás las buenas nuevas. Siempre hay mucho trabajo. Juan había salido del Jordán y estaba en otro lugar sirviendo a Dios con entusiasmo, con gran fuerza. Él quería terminar su carrera con gozo. Él había de acabar bien su trabajo. Dice la palabra de Dios que el ministerio del Jordán era más popular, pero ahí también venían y se bautizaban. No importa dónde te mande Dios, ahí habrá necesidades de servir. Si estás en Europa, en Estados Unidos, en un pueblito aquí en México, hay mucho trabajo con mucha gente que necesita oír el Evangelio. Vemos el caso de Felipe, que Dios lo llevó a predicar al desierto. Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26.
Dice la palabra de Dios, un ángel del Señor, Hechos, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo? ¿Por qué me mandas al desierto? Yo, Felipe, soy persona que predica muy bien. Puedo estar predicando aquí. No, Felipe, ve al desierto. Ahí conocerás una persona muy importante, un eunuco funcionario de Candesa que se convierte con Felipe y lleva el Evangelio a tierras lejanas. Así es que hay que predicar, no importa dónde estés. Y la predicación es tuya, no es de aquel que está predicando, no es tú y yo y todos. Otra cosa, dice aquí que Juan no había sido encarcelado todavía. Él sabía que vendrían por problemas, pero él seguiría hasta el fin. Qué ejemplo tan maravilloso nos es este Juan el Bautista. O siglos después, Juan Muyal, Juan Monjan, que fue el que escribió El progreso del peregrino, a él le habían dicho que no predicara, pero predicó y acabó en la cárcel 3 veces, una por 6 años, una segunda por no obedecer y predicar por otros 6 años y una tercera por 1 año o 2. Pasó mucho tiempo en la cárcel, no le importaba. Como decían los apóstoles, ahí en el capítulo 4 de Hechos, nos es necesario el continuar hablando de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Así también nosotros. Bueno, dice como tercera cosa, viendo el siguiente versículo, vimos la primera que Jesús empezó a ir por todos lados, empezando en Judea. La segunda, que Juan trabajaba intensamente en paralelo con Jesús. Y la tercera es que no había competencia con Jesús. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El Evangelio no vino realmente sino con gran fuerza. Mateo 10:34, Mateo 10:34. Y con esa fuerza se iba a predicar por parte de Juan el Bautista, por parte de Jesús mismo. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Los discípulos de Juan no fueron los que pensaron, pero en lugar de callarse, también empezaron a desafiar. Los discípulos de Juan estaban ya predicando intensamente. No se iban a callar, iban a predicar paralelamente con Jesús. Bueno, ¿qué es lo que se discutía aquí? La purificación. Los discípulos probablemente se gloriaban en el bautizo de Juan, y no era un rito judío. Con burla y desprecio le comparan con Jesús, como si estuvieran en contraposición. Dios trabaja por muchos lados. Dios tiene muchas obras de su obra y quiere que prediquemos, tú por tu lado, yo por mi lado, llevar el Evangelio y hacerlo unidos, hacerlo realmente no en competencia. Ese no sería el Evangelio. Y así Pedro predicó fuertemente, como también lo hizo Pablo. Wesley predicó fuertemente, al mismo tiempo que allá en Inglaterra estaba Whitefield y predicando por todos lados. Y después en Londres, 1 o 2 siglos después, pues estaba Carlos Spurgeon en una parte de la ciudad de Londres y Parker estaba en otra parte, ambos predicando, y sus iglesias se llenaban para oír la voz de Dios a través de ellos. Uno u otro, bueno, en el siglo XIX, de que tantas personas podemos hablar que estaban con mucha fuerza predicando en paralelo, no en competencia. Y vemos que como cuarto punto, la conducta de los discípulos, versículo 26. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ellos venían a Juan y le incitaban, le explicaban que Jesús ya lo estaba desplazando. Cuando Juan había empezado primero el bautismo allí en el Jordán, Jesús no estaba entonces actuando bien al quitarle la chamba a Juan. No, para nada. Ellos pensaban que había ingratitud y deslealtad por parte de Jesús al estar metiéndose en el trabajo de Juan. Pero no es que lo quería eclipsar, sino que quería continuar con su ministerio. Ahora que el de Juan Jesús sabía, iba a terminar. Bueno, entre cristianos no debe haber contiendas, que muchas veces ha sido algo muy común, sino que todos prediquemos la obra de Dios, pues ni siquiera es nuestra. Filipenses capítulo 1, versículo
18. Filipenses capítulo 1, versículo 18. ¿Qué pues dice Pablo? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Unos estaban predicando por un lado, otros por otro lado, unos con motivos correctos, otros no tanto, pero el Evangelio estaba predicando. La respuesta de Juan en los siguientes versículos, versículo 27. Respondió Juan y les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. De eso, lejos de seguirles el juego que querían los judíos, que hubiera contienda entre Juan y Jesús, Juan contesta con gran madurez y visión, como todo hombre de Dios debe hacerlo. Humillándose él, exaltando a Jesús, como ya lo había hecho en el Jordán, cuando dijo que él no era ni digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Qué importante mantenerse dándole la gloria a Dios. No predicamos para nosotros mismos, no predicamos para exaltar el yo o para sentirnos superiores por lo que tenemos entre manos. La palabra de Dios no es nuestra, es de Dios y no es de uno mismo. El aplauso, la admiración pueden ser una tentación, un tropiezo para el siervo de Dios, una prueba que se debe de pasar con honores, como lo hizo Juan en este pasaje, o como lo hizo Pablo allá en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios 3, 5. Primera de Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? Que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Vemos que Juan responde con los planes de Dios para cada uno. No puede el hombre recibir nada sino lo que le es dado del cielo. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago
1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Juan capítulo 21, versículo 22. Juan 21, 22. Juan 21, 22 dice así: Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Lo dice a cada uno de nosotros. Ocúpate de la obra que tú estás haciendo para Dios. No te compares, no trates de entrar en conflicto con otras obras de otros que quieren servir a Dios. Sirve a Dios en la capacidad que Él te dio, y eso es lo que Dios quiere de ti. Y aquí Juan, con mucha madurez, está callando a los judíos que quieren enfrentar a Juan el Bautista con Jesús. Él vuelve a repetir que tiene un lugar que Dios le dio. Jesús tiene otro lugar diferente. Tú trabajas allá, no importa que tu trabajo sea mayor o menor. Dios tiene para mí esto, y así los dos trabajamos. Ni siquiera debió haber comparación. No está Juan comparándose con Jesús. Él dice que él no es digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Juan era un hombre de una sola pieza que no cambia con los vientos de la ocasión. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que yo os dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Al contrario, Juan se siente con un gran privilegio de ser el heraldo de Jesús, de ser el pregonero de Cristo. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser soldados de Cristo, no generales, no capitanes, sencillamente soldados, siervos del gran capitán que es Cristo, escogidos de Dios para un ministerio específico. Juan se regocija con esto. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Como amigo del novio, Juan venía a darle honor y servicio y nunca a quitarle su lugar o nunca a opacarlo. Su labor era ponerse a las órdenes del novio y servirlo con todo su corazón.
y ese gozo es profundo, es cumplido. Qué gran enseñanza para cada uno de nosotros, que anhelamos servir a Dios, nunca competir con Él, nunca competir con otros siervos que Él tiene para trabajos diferentes. Nuestra labor sea presentar a Jesús. No importa que tengas mucho éxito, más que el otro de allá, menos que el otro de acá. No, sino ser solo instrumentos de Dios. Versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La estrella de la mañana desaparece a medida que la mañana resplandece. Si nuestra humillación enaltece y hace brillar más a Cristo, habremos cumplido exactamente el cometido que Dios nos encargó, que nuestra vida sea de esa gran magnitud, que Cristo sea exaltado, que nosotros seamos solamente sus siervos, pregoneros, esclavos de Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios te dé esa clase de actitud. Seamos soldados de Cristo, toda la gloria para Él, todo el trabajo para su gloria, no compitiendo con los demás, no entrando en contienda como Satanás quisiera, sino unidos en un solo espíritu, sirviendo a Dios. Los tiempos son malos, no queda mucho tiempo. Vaya enseñanza tan bonita en este pasaje de el capítulo 3. ¿Cómo estás tú sirviendo a Cristo? ¿Qué tanto estás tú en tu trabajo, en el lugar donde Dios te puso, no en el lugar de donde Dios puso a otro, a ti, en tu pequeño lugar, ganando las almas, pidiendo por otros, viviendo la luz del Evangelio con tu vida para la gloria de Dios? Y tú que quizás me estés escuchando y ni siquiera tienes una relación con Cristo, Cristo está reclutando soldados para su ejército. Vente y únete al gran ejército de Dios. Trabajo glorioso. Ayer me contaba esta persona que vino a verme, que tiene un amigo muy inteligente, muy educado, dotado, letrado, y que le decía este amigo a él: la vida se acaba al morir, no hay nada después de esta vida. Es triste escuchar eso, porque entonces, ¿qué significado puede tener la vida? No, nosotros vivimos en la esperanza de la vida eterna. Esta vida es solo un paso, no para morir y quedarnos ahí tirados, sino para vivir con Dios eternamente. Una esperanza gloriosa que nos hace levantarnos diariamente
con gran ímpetu, con gran fuerza para Dios. ¿Dónde estás tú? Si tú no tienes a Cristo como el Rey de tu vida, es como lo que dice esta persona, no hay propósito, no hay significado, es una vida tonta, absurda, necia. Pero no es así. Ven a Cristo, entrégale tu vida a Él. Te aseguro que todo cambiará, que luz brillante vendrá a tu vida y habrá gran energía para vivir por algo eterno que no se acaba nunca. Si alguien te invitó, ve con esa persona, dile, oye, yo quiero tener esa esperanza, yo quiero tener la esperanza de la vida eterna. Es tan sencillo, es doblegarte a Cristo, como el versículo que leía yo esta mañana de Isaías. Todas estas cosas fueron creadas por mí. Pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo te motivo a que vengas a Cristo. Ven, vamos a hacer una pequeña oración. Habla tú con Dios y dile esto. Dios, yo quiero tener la esperanza de la vida eterna. Yo quiero que al morir me vaya yo contigo al cielo. Por eso en esta mañana vengo a ti arrepentido, para que tú perdones mis pecados. Entres a mi corazón, seas el dueño de mi vida, me regales la vida eterna. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vente todos los miércoles a las 11 de la mañana. Estaremos recalcando la necesidad de vida eterna. Aquí estamos, vente. Que Dios te bendiga.